yo con esta charla? Cuando termine, ojalá generar algunas reflexiones sobre a qué me invita el programa de Alcohólicos Anónimos. ¿A qué me invita? ¿Será que me invita solamente a que yo pare de beber y siga siendo la persona con las mismas ideas, las mismas conductas, los mismos amigotes, metido en los mismos sitios, buscando el quiebre a las cosas, la vida fácil, buscar los caminos torcidos? ¿Eso será lo que me propone el programa de Alcohólicos Anónimos? Yo sé que no, entonces vamos a hablar sobre eso, ojalá genere algunas inquietudes, recordar algunos conceptos obviamente relacionados con el tema que vamos a tratar sobre la espiritualidad, destacar la inmensa contribución de la religión en el programa de Alcohólicos Anónimos. Y aquí cuando hablo de la religión, hablo de religión en una forma genérica, no de ninguna en particular. Entre otras cosas, etimológicamente, porque ahorita vamos a mirar las definiciones que aparecen en el diccionario de la Real Academia. Religión, si uno mira etimológicamente la palabra religión, re es volver, ligión viene de liga. ¿Liga qué es? Unir algo. O sea que realmente el concepto de religión es volver a la fuente, a unificar algo. Bueno, mire, nuestra comunidad ha tenido grandes contribuciones para el programa que hoy nos ofrece. Entonces, ¿contribuciones de qué? De la medicina. O sea, sobre estas tres, yo diría, nosotros reposa el programa de Alcohólicos Anónimos. Entonces, de la medicina, ¿en qué cosas? Relacionado con el cuerpo. De la psicología, relacionado con la mente y con las emociones. De la religión, relacionado con el alma. Pero fíjense que esto, hace milenios, el hombre ha tenido problemas con el abuso del alcohol. Y muchas personas posiblemente se recuperaron aplicando esto. Yo diría que excepciones. Algunas personas, basados en algunas creencias religiosas, por ejemplo, han logrado parar de beber. Pero algo faltaba para que se pudiera difundir como hoy en el mundo. Y era esto: dos borrachitos hablando uno con otro. Hablamos el mismo lenguaje. Entonces, esto ocurrió, y gracias a esto, cuando dos borrachos compartieron su experiencia, basados obviamente, repito, en una serie de principios, de acá sacaron bastantes cosas, no todo, tomaron algunas cositas de acá. Hoy yo estoy vivo y estoy haciendo esta charla. Existe el programa de Alcohólicos Anónimos. Ahora, esas grandes contribuciones en algunos casos han sido tomadas de unos libros sagrados, pero también han sido dadas por algunas personas que aportaron, sobre todo en los comienzos de nuestro programa. No me voy a referir a todos en esta charla, como los grupos washingtonianos, los grupos Oxford, Carl Jung, que fue una persona, un psicólogo, psiquiatra muy eminente, ahora vamos a ver algo relacionado con él. William James, también un psicólogo conocido como el padre del pragmatismo americano. A él no voy a hacer muchas referencias porque hay mucha similitud con el planteamiento de Carl Jung. Lo mismo que un médico que fue para nosotros un apóstol, un hombre que entregó también su vida a tratar borrachitos como yo, que se llamó William Duncan Silver. A esas personas les debemos mucho. Entonces, y esas personas pues obviamente aportaron muchas formas de pensar, de concebir la vida. Primero vamos a ver como algunas definiciones y conceptos. Yo lo que he hecho para empezar es sencillamente tomar definiciones como aparece la definición en la Real Academia de la Lengua. Y si observamos de religión, por ejemplo, la primera acepción dice: conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente de la oración y el sacrificio para darle culto. O sea que esta primera acepción a mí me indica, porque yo podría tener un concepto muy subjetivo de lo que para mí es religión.
Entonces, ¿de qué me estarán hablando cuando hablan de religión? ¿Será que me hablan de mi religión? Por eso he traído esta definición para que yo personalmente aclare un poco, que empiece a ver que una religión se caracteriza porque tiene unas creencias o dogmas. El dogma es una creencia de algo. Algunas creencias relacionadas con qué, con la divinidad. Hay otra sección que dice virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. Otra, profesión y observancia de la doctrina religiosa. Obligación de conciencia, cumplimiento de un... es que no veo acá. De un deber. Se habla como, por ejemplo, la religión del juramento. Y finalmente, esto que está en rojo no es porque yo lo haya colocado en rojo. Así, esto yo lo bajé inclusive de Google. Está exactamente como está acá. Orden, o sea que una religión también a mí me da a entender que es como una organización. No conozco una religión de una sola persona, entonces es como una organización. Ahora, si miramos espiritualidad, la parte de la definición de espiritualidad es un poco más complicadita, también buscando lo que dice el diccionario real de la academia, porque cuando empieza a hablar de la espiritualidad, habla de todas las definiciones. Si uno mira en espiritual, hace referencia a espiritual. Entonces hay que buscar qué es lo que dice espiritual. Del latino spiritus, adjetivo, perteneciente o relativo al espíritu, dicho de una persona muy sensible y poco interesada por lo material. Acá, por ejemplo, a mí me hace una aclaración, porque yo podría creer, de acuerdo a mis creencias, que una persona es espiritual porque se lo pasa orando y rezando. Esa puede ser una creencia que yo he tenido, que me la inculcaron de niños. Pero fíjense que acá hay otra mirada. Eso está bien. Y que una persona sea espiritual porque tiene creencias y sea fervor y tenga conductas y comportamientos acordes con esa forma de pensar. Pero acá también me dicen que hay otra mirada. Y que es una persona muy sensible y poco interesada por lo material. Fíjese, mira que aquí cabría la concepción de un ateo o de un agnóstico. Entonces, no necesariamente la mirada que yo tengo personalmente de alguien espiritual la puede tener alguien que no tenga creencias definidas religiosas, que sea un agnóstico o que sea un ateo. Bueno, acá continúan esta de espíritu es un poco, tiene más acepción en la definición, ¿no? Ser inmaterial, dotado de razón, alma racional, don sobrenatural, principio generador. Por ejemplo, fíjese esta parte, carácter íntimo, esencia o sustancia de algo. Yo lo puedo interpretar entonces como el zumo de algo, lo que está en el fondo, esa energía que hace que yo esté hablando con ustedes, que yo esté vivo. Bueno, inclusive acá esto también no lo resalto yo, está copiado textualmente, vuelvo y repito, como aparece en Google. Ahí pues siguen otra serie de acepciones. Eso entonces, en esencia, esa definición, lo que a mí me está indicando de la religión, es que primero puedo deducir de ahí, es una organización, o sea, las religiones son unas organizaciones en donde comparten ciertas formas de pensar, ideas. Tienen algunas normas, ciertos comportamientos basados entonces en unas creencias. Ahí hay ya una primera diferencia con el programa nuestro, porque el programa nuestro a mí no me obliga ni a ninguno de los que estamos sentados acá a que yo tenga una forma de pensar sobre cierta cosa, no, me da más libertad. Ahora vamos a ver algo de eso. Pero aclaro una cosa, la charla mía no se va a basar tanto en lo religioso, porque el programa de Alcohólicos Anónimos de entrada a mí me dice, mire, este programa no es religioso. Entonces yo no podría seguir hablando sobre temas religiosos, porque si fuera así tendría que hablar de mis creencias. Y yo sinceramente procuro no hablar de mis creencias cuando voy a los grupos, porque respeto las creencias de ustedes y yo
no tengo por qué estar hablando de mis creencias. Bueno, en el prólogo a la primera edición, acordémonos que el texto básico tiene 3 prólogos. El prólogo a la primera edición fue el prólogo que se escribió en el año de 1939, cuando salió el primer libro de Alcohólicos Anónimos. Y hay una parte que dice lo siguiente: no estamos aliados con ninguna religión en particular, secta o denominación, ni nos oponemos a ninguna. Entonces, de entrada, vuelvo, repito, en el prólogo, a mí me está diciendo, mire, esto no es religioso. Pero adicional a eso también, si miramos la definición de Alcohólicos Anónimos, que también es conocida como el preámbulo, dice lo siguiente, en una de sus partes: Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. Entonces, eso hace que el tema de la religión, hasta ahí yo lo trato. Vuelvo y repito, porque si no tendría que hablar de mis creencias. Sí voy a empezar a hablar entonces ahora de la espiritualidad. ¿Qué me propone a mí el programa de Alcohólicos Anónimos? En esencia, en síntesis, un cambio de personalidad. Alguna persona que estuviera acá de formación, ¿cómo así un cambio de personalidad, no? ¿Será que tengo que ir a donde un psicólogo, un psiquiatra, y que me analice y diga que usted tiene la personalidad encasillada dentro de los comportamientos que se ubican en la 12ª forma de personalidad? ¿Así lo tengo que yo entender o cómo? En una forma elemental, ¿qué busca el programa de Alcohólicos Anónimos? Que si yo era esta persona antes de conocer este programa, con una serie de problemas tremendos producto del consumo del alcohol, en donde mi vida era ingobernable y en donde yo fui completamente derrotado por el alcohol. Yo. Puede que haya acá personas que no. El programa, ¿qué es lo que pretende? Que yo no siga haciendo así no consuma, porque yo puedo tener un error equivocado. Yo puedo entrar a este programa, yo llevo algunas 24 horas y decir, tapo la botella. Y lo que decía, sigo pensando lo mismo, con los mismos amigotes, las mismas conductas. Lo más probable es que yo me vuelva a emborrachar. A no ser que ocurra lo siguiente: si este era yo antes, cuando llego a este programa, empiece a convertirme en este. Y fíjense que este tiene un mayor tamaño. Y acá no sería de altura, porque alguien podría decir, sí, mayor tamaño, pero porque está encima de esto. No, no. Acá este mayor tamaño, ¿a qué se debe? A que mejora la personalidad. Pero fuera de eso, este programa me dice, ¿sabe qué? A mí me invitan a mejorar la personalidad. Pero si yo mejoro mi personalidad, eso no se debe a mí. No se debe a mí. Se debe a la gracia de un poder superior. Por eso es que este programa, para las personas que vienen en vía de formación, mezcla algunas partes tomadas como de la ciencia, pero hay otras que, ¿quién lo puede probar? Yo mismo, porque lo he verificado. Yo he verificado por mí mismo de que si yo era un borrachito y esta era mi personalidad, hoy puede que la personalidad sea un poquito mejor. En otras palabras, una mejor persona. Y vuelvo y repito, pero eso no es atributos míos. ¡Qué berraco, Enrique, esa fuerza! No, compañeros. Eso es por la gracia de Dios, de un poder superior como nosotros lo concebimos acá en este programa. Sobre la experiencia espiritual, el libro para las personas que vienen en vía de información por primera vez, Alcohólicos Anónimos tiene una vasta literatura. Jorge me corrige que de pronto está un poco más enterado que yo en esto. Nuestra comunidad tiene cerca de 120 títulos entre libros y folletos. Pero este libro que fue el primero que salió, Alcohólicos Anónimos, dice acá a continuación
Este es el libro grande, el texto básico. ¿Qué significa el texto? Si alguien acá es docente, profesor, cuando yo soy profesor docente, utilizo generalmente un texto básico, o sea, es como el texto guía. Eso no quiere decir que solamente vamos a ver este libro, pero este es la guía, por eso es texto básico. Entonces, es importante, voy a leer qué dice sobre experiencia espiritual, porque en este libro el término experiencia espiritual o despertar espiritual se utiliza con mucha frecuencia. Entonces, ¿qué ocurrió en nuestra comunidad? Después de que salió este libro, sacaron un apéndice porque la gente decía, bueno, ¿ustedes qué entienden por ese término de experiencia o despertar espiritual? Y hay un apéndice donde la comunidad entonces dice qué es lo que se entiende, y ese está en el apéndice segundo de este texto, página 162. ¿Algún voluntario que quiera leer, por favor, lo que dice ese apéndice? Experiencia espiritual. ¿Alguien me quiere colaborar leyendo? Los términos experiencia espiritual y despertar espiritual son usados muchas veces en este libro, observándose a través de su lectura detenida que el cambio de personalidad necesario para dar lugar a la recuperación del alcoholismo se ha manifestado en nosotros en muchas formas. Sin embargo, es cierto que nuestra primera edición dio la impresión a muchos lectores de que estos cambios de personalidad o experiencias religiosas tienen que ser de una índole de súbitos y espectaculares sentimientos. Felizmente para todos, esta conclusión es errónea. En los primeros capítulos se describen varios cambios revolucionarios. Aunque no era nuestra intención causar esa impresión, muchos alcohólicos, a pesar de esto, han llegado a la conclusión de que, para recuperarse, tienen que adquirir una inmediata y arrolladora conciencia de Dios, seguida inmediatamente de un gran cambio de sentimientos y de actitud. Entre los miles de miembros de nuestra comunidad, que está siempre creciendo, tales transformaciones son frecuentes, aunque no son la regla. La mayoría de nuestras experiencias son de las que el psicólogo William James llama variedad educacional, porque se desarrollan lentamente durante un cierto periodo de tiempo. Muy frecuentemente, los amigos del recién llegado se dan cuenta del cambio mucho antes que él. Este se da cuenta por fin de que se ha operado en él un profundo cambio en su reacción a la vida y que ese cambio difícilmente pudo haberse realizado por obra de él solo. Lo que sucede en unos cuantos meses rara vez podría lograrse en años a base de autodisciplina. Con pocas excepciones, nuestros miembros encuentran que han descubierto un insospechado recurso interior que pronto identifican con su propio concepto de un poder superior a ellos mismos. La mayoría de nosotros pensamos que esta conciencia de un poder superior al nuestro es la esencia de la experiencia espiritual. Nuestros miembros más religiosos la llaman conciencia de Dios. Creo manifestar de la manera más enfática que, a la luz de nuestra experiencia, cualquier alcohólico capaz de encarar honradamente sus problemas puede recuperarse siempre que no cierre su mente a todos los conceptos espirituales. Solamente puede ser derrotado por una actitud de intolerancia o de negación beligerante. Encontramos que nadie tiene por qué tener dificultades con la espiritualidad del programa. Buena voluntad, sinceridad y una mente abierta son los elementos para la recuperación, pero estos son indispensables. Comillas. Hay un principio que es una barrera para toda información, que es una refutación de cualquier argumento y que no puede fallar para mantener a un hombre en perpetua ignorancia. El principio consiste en despreciar antes de investigar. Es una frase de Herbert Spencer. Bueno, muy bien. Y ahora hay otra, en otro libro que es 12 Pasos y 12 Tradiciones, que complementa un poco esto, lo que está acá. Nunca va en contravía. También habla, da otra definición que es muy interesante.
y la vamos a leer, que está en la página 104, cuando hace referencia al paso 12. El paso 12, para las personas que vienen por primera vez, el programa nos sugiere una serie de pasos. El paso 12 es el último, es el de llevarle el mensaje a un borrachito como yo. En la primera página de ese paso 12, página 104, acá dice lo siguiente. Puede que haya tantas definiciones del despertar espiritual como personas que lo han experimentado. No obstante, es indudable que todos los que son auténticos tienen algo en común. Y lo que tienen en común no es muy difícil de entender. Para un hombre o mujer que ha experimentado un despertar espiritual, el significado más importante que tiene es que ahora, mire estas palabras que va a decir ahora, para los que estaban distraídos, es que ahora puede hacer, sentir y creer aquello que antes, con sus propios recursos y sin ayuda, no podía hacer. Esta está puesta ya como en otros términos, algo elemental. Entonces, porque fíjese que yo erróneamente, vuelvo y repito, yo tenía un concepto equivocado, compañero, de espiritualidad. A mí me educaron en un colegio con bastante énfasis religioso. Y yo tenía que ir obligatoriamente los domingos a culto en esa organización religiosa. Y yo creía que espiritual era esas personas que se lo pasaban rezando. Y acá me van aclarando, hombre, hay otra forma, hay otra interpretación. Bueno. Y dice, continúa la lectura, dice, se le ha concedido un don que le produce un nuevo estado de conciencia. Se le ha concedido. Eso no se debe a mí, qué fuerza de voluntad, qué hombre. No, se le ha concedido un don. Y una nueva forma de ser. Se encuentra en un camino que le indica que le llevará a un destino seguro. Que la vida no es un callejón sin salida, ni algo que habrá de soportar o dominar. Ha sido realmente transformado porque se ha aferrado a una fuente de fortaleza de la que antes de una u otra forma se había privado. De un poder superior a mí. Que es que no creo en el grupo. El grupo, si acá contamos los años, les garantizo que los años de abstención acá son mayores a los que yo llevo. ¿Podría yo tener ese planteamiento? Bueno, muy bien. Entonces, ya con esto, porque yo quería leer esta parte porque es que como yo también soy alcohólico, alguna persona que estuviera acá cuando yo empecé a hablar que en el fondo este programa busca es mejorar la personalidad, alguien podría decir, oye, ese Enrique está inventando, mano. ¿De dónde sacó a mí que me lo...? Porque es que yo he sido de esos en muchas oportunidades. Que dígame en qué parte de la literatura está. Ahí está, ya es que lo acabamos de leer. Bueno, muy bien. Hay unos conceptos esenciales que el programa ha tomado de diferentes religiones. Y esta es una parte muy importante. ¿Qué ha tomado? ¿Conceptos de qué? De Dios, de la unión con Dios, de la derrota y la impotencia, del inventario moral de los defectos, de la confesión de los defectos, de la restitución, de la ayuda a otros o el servicio desinteresado, de la oración y la meditación, de la fe, de la humildad, de la vida ética. A esto se podrían agregar muchos más. Yo tomé estos porque me acordé, dijéramos, para tener la totalidad sería esto muy extenso. Pero me parece que estos son como esenciales dentro de lo que a mí me sugiere el programa. Hay algo interesante entonces sobre el término Dios, la comunidad de Alcohólicos Anónimos. La mirada que yo tengo es que hizo algo muy bueno, y es que
En las religiones, como hablaban de cierto dogmatismo a unas creencias unificadas, puede ocurrir que si yo soy de cierta religión, entonces yo crea que el Dios tiene que ser es como yo lo concibo. Me imagino a Dios en una forma que quisiera que todos ustedes se lo imaginaran. Y resulta que acá me invitan y me dicen, mire, ¿sabe qué, hermano? Estamos hablando desde un Dios como cada quien lo quiera concebir. Eso es algo que ya es un ingrediente como diferente al de cualquier religión, con todo el respeto. O alguna persona puede decir, no, es que para mí el Dios es esa gran energía. Yo puedo considerar que es una fuerza de vibración y sonido. Como hay algunas teorías sobre eso. Correcto, hermano. Otros pueden decir, es el que creó. Alguien podría decir, para mí es el sol o algo superior a ese sol. ¿Listo? No vamos a generar ninguna discusión. Otra persona podría decir, para mí Dios es esa energía, esa como batería invisible que yo tengo y todos tenemos, para yo poder estar hablando acá. O alguna otra persona podría decir, como dice la literatura, que nos ha ocurrido a muchos alcohólicos como yo, que sin decir que yo soy Dios, porque sería como el último extremo del ego, mis comportamientos dan a entender que como que yo sí creo. Soy el que tengo la razón en todo, quiero imponer mis conceptos en todo, quiero controlar todo. Mire, ¿sabe que hoy a mí me da risa, compañeros? Es que yo lo tengo que decir porque esa es mi experiencia. Yo fui de los que hace algunos años, por ejemplo, me llamaba una persona por teléfono. ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo le va? ¿Qué más? Y yo decía, no, bien, todo bajo control. Yo no controlo nada, hermano. Pero fíjese, todo, ¿qué tal es todo bajo control? Ay, por Dios. Lo que es la ignorancia, en medio de mi gran ignorancia en todas las cosas, hay cositas que he venido comprendiendo relacionadas con este programa. Bueno, ahora hay un tema bien interesante que es la unión con Dios. Y esto me llamó la atención hace algún tiempito y he estado como investigando. Y este concepto de la unión con Dios es un concepto que va un poco en contravía con la mayoría de las religiones de Occidente. Y este concepto de la unión con Dios, en donde es muy fuerte, es en las religiones de Oriente. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que ese concepto lo adoptó nuestra comunidad. Algunos de ustedes dirán, oye, ese Enrique ya está inventando otra cosa, hermano, ¿cierto? Eso es así. Y voy entonces ahorita a explicar por qué. Rápidamente, quiero hacer este comentario. Esto que voy a hablar no está en la literatura de Alcohólicos Anónimos. Quiero aclarar eso porque alguien podría decir. Pero en esencia, las religiones que nosotros seguimos en Occidente han sido llamadas las religiones abrahámicas, que provienen de una fuente, un tronco que es Abraham. ¿Cuáles son las religiones abrahámicas? El judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Pero en Occidente hay otras que vienen como de una rama diferente. ¿De dónde? Generalmente del hinduismo. No sé si ustedes sabían, el hinduismo es la religión más antigua del mundo. Los libros sagrados, que son los Vedas, tienen una antigüedad como de 3000 años antes de Cristo. Para información de ustedes. Producto del hinduismo hay muchas religiones. El budismo es básicamente una vertiente del hinduismo. Los llamados Sikhs, de un gran maestro en la India que se llamó Mahavira. Los jainos es otra vertiente. Hay muchas vertientes en el occidente que la forma de concebir a Dios es diferente a la que yo recibí de niño. Y ahorita vamos a ver entonces un poco más sobre eso. ¿Quién introdujo ese concepto? Un señor llamado Carl Jung, que nació en Suiza, fue un médico psiquiatra y psicólogo famosísimo en su época. Estuvo de moda, como se dice. Figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis, conjuntamente con Freud. Yo no sé si ustedes sabían, cuando la primera vez que él se reunió con Freud, se demoraron 13 horas hablando. Primera vez que se conocieron. Bueno, fundador de la Escuela de Psicología Analítica, introdujo en sus planteamientos antropología, alquimia, los sueños, el arte, la mitología, la religión y la filosofía.
Algunas personas, y el que no me crea, por favor, entre a Google y consulte, dando el nombre de él, consideran que este señor tenía grandes influencias en sus ideas del budismo. Entonces, pero fuera de eso todavía ustedes siguen diciendo, no, Enrique, ¿cuáles fueron esas diferencias? Y hay una partecita muy importante, que mire, a esa parte que vamos a leer ahorita, en el libro del lenguaje del corazón, por esa partecita, por esa creencia de él, de Oriente, se generó el primer eslabón de Alcohólicos Anónimos, el primero, que logró parar y llevarle el mensaje a otro borrachito. Y eso lo voy a leer, dicho por él, ¿no? Esto aquí no hay interpretación que quepa. Entonces, mire, en el lenguaje del corazón, en la página 280, en la página 280, acá en el libro del lenguaje del corazón, para los que no hayan leído este artículo, se lo recomiendo, es tremendo. Y doy un antecedente. Bill consideró a este señor Carl Jung uno de los cofundadores de Alcohólicos Anónimos. Pero Carl Jung no sabía. Él no sabía. Y pasaron años y años y años donde Bill tenía siempre la idea de decir, hombre, yo le tengo que escribir a Carl Jung para decirle, oiga señor, usted sin saber, por la forma como atendió a un paciente, usted es uno de nuestros fundadores. Entonces finalmente Bill le escribe una carta, y miren la fecha en que Bill le escribe, enero de 1963. La comunidad se crea en 1935, 8 años después, perdón, no más, 63 del 35, 23 años después, Bill le manda una carta, y acá está, en donde le dice, oiga señor Jung, usted sin saber es uno de nuestros cofundadores. Y Carl Jung le contestó una carta. Al poco tiempo, inclusive, de la contestación de Carl Jung murió. Y miren lo que dice Carl Jung acá, en la carta que le envía a Bill. Voy a leer 2 párrafos. Muy apreciado señor Bill, me ha sido muy grato recibir su carta. Después de su última visita, no volví a tener noticias de Rolando H. Para las personas que no sepan, Rolando H. fue una persona muy adinerada de Estados Unidos que fue a tratamiento con Carl Jung a Suiza. Y él regresaba a Estados Unidos y los que siguen bebiendo. Pero finalmente él logra parar de beber. Entonces está hablando acá Carl Jung de ese Rolando H. Entonces dice, no volví a tener noticias de Rolando H. Y a menudo me he preguntado qué le habría deparado el destino. Nuestra conversación, de la cual él hizo un relato bien exacto, porque el relato está en la primera carta de Bill, tenía un aspecto que él desconocía. El motivo para no decírselo todo era, en aquel entonces, que yo tenía que expresarme con suma cautela. Entonces, cuando yo leí esto, ¿cómo así que Carl Jung tenía que expresarse con mucha cautela? ¿Qué era lo que le tenía que decir a Rolando H? A un borracho como yo, ¿qué tendría que decirle como con suma cautela? Me había dado cuenta de que de toda manera imaginable, mis palabras eran mal comprendidas o interpretadas. ¿Cómo así? Lo que está diciendo acá es que en esa época lo que él decía sería como mal interpretado o mal entendido. Bueno, por lo tanto, al hablar con Rolando H., tuve que andar con mucho cuidado. No obstante, las ideas que tenía en mente en ese momento, de hecho las había desprendido de muchas experiencias con gente parecida a él. Y continúa. Mire, ahora es donde viene lo que es bien interesante relacionado con esto. Y está en un párrafo muy pequeño. Y dice lo siguiente. Su ansia por el alcohol
correspondía en un nivel inferior con la sed espiritual del ser humano por una unidad e integridad. Así por una unidad. Es que en Oriente el concepto de uno, que hoy algunos científicos llaman el concepto unificado, en Oriente se considera, que es como la diferencia fundamental con las religiones de Occidente, en Occidente se considera que Dios crea al alma a partir del momento en que se engendra en el vientre. Entonces el alma, las almas que estamos acá, fueron creadas en el momento en que se engendró. Y que de ahí en adelante el alma sigue perpetuamente, eternamente. En Oriente no es así. El concepto de Oriente es lo siguiente. En Oriente más o menos dicen lo siguiente. Ese gran océano de amor, llámenlo algunos Dios o como cada quien lo conciba, no sabemos por qué razón, pero en algún momento quiso de sí mismo sacarse algunas partecitas. Entonces las llamaron almas. Pero esas partecitas son como el equivalente a gotas de agua. Resulta que una gota de agua no es el océano. Tiene las mismas características. Si ustedes hacen un análisis de las características del agua en un océano, es la misma del agua que baja aquí por la quebradita esta. Y dicen en Oriente que esa gotita no es el océano. Tiene las mismas características, pero algún día la gotica va a regresar al océano. Porque si es parte de ese gran poder, todos somos uno. Y acá lo está diciendo, compañero. Y acá fue, mire, y es que el hombre fue tan inteligente que él vio esto. Él consideró, y yo dijéramos, también aplico un poco a esas creencias, de que los borrachos como yo hemos tenido una sed espiritual tremenda, hermano. Una búsqueda tremenda, por eso somos compulsivos. El problema es que esa compulsión ha sido equivocada. Buscadores tremendos, hermano. Buscadores de la verdad, mal enfocados. Ante esto, entonces, Carl Jung, ¿cómo le iba a decir? Mire, en una época en donde estamos hablando del siglo pasado, comienzos, el gran dogmatismo de ciertas religiones, estamos hablando en Suiza, él ahí está diciendo, él tal vez le costaba mucho trabajo decirle al paciente, oiga hermano, yo lo que pasa es que tengo ciertas creencias de Oriente, del hinduismo y del budismo, cuando había una religión que no quiero nombrar, que era la que mandaba la parada, en Suiza. Entonces, si yo le iba a decir eso a usted, por eso está diciendo él, yo con mucho cuidado, sin necesidad de decirle eso, se lo digo de otra manera. Eso es lo que está diciendo acá. Y continúo. Entonces vuelvo y repito, mire, su ansia por el alcohol correspondía a un nivel inferior, con la sed espiritual del ser humano por una unidad e integridad, que en términos medievales se llamaba la unión con Dios. Ahí está hablando de la unión con Dios. Según las creencias de Carl Jung, todas las almas que estamos acá algún día nos vamos a regresar a la fuente. Porque eso es lo que genera la pasión por regresar. Si no, no tuviéramos pasión. Esas son las creencias. Entonces, qué bueno, compañeros, que este programa sea tan íntegro, que haya tomado parchecitas, que yo a veces he pasado por alto. Bueno, hay otra contribución de los grupos de Oxford. Los grupos de Oxford, rápidamente, los grupos de Oxford fue una organización también liderada o creada por una persona, un señor que se llamó Frank Bushman. Él fue ministro luterano. Ahí también tiene que influir, fíjense, uno va viendo, acordémonos que Lutero fue el que dio origen a la primera de las divisiones en el catolicismo. Y ustedes no sé si han caído en cuenta por qué a esas divisiones empezaron a llamarlas protestantes. ¿Sabe por qué? Porque protestaban. Esa es la razón. Ahora, ¿qué protestaban? Muchas cosas en donde ellos consideraban que no debían hacer. Por ejemplo, ellos no compartían, no estaban de acuerdo que un ministro religioso tuviera que ser un hombre soltero. Por ejemplo, no estaban de acuerdo en lo que en esa época estaba en la moda en la iglesia, y era lo siguiente: usted era un hombre
bastante pecador, pero tenía billetico. Entonces, una forma de resarcir sus errores era que una vez que se confesaba, yo como sacerdote le decía, oiga hermano, usted puede reponer eso. Dinero. Esa parte ellos no estuvieron de acuerdo y muchas otras cosas no estuvieron de acuerdo. Bueno, Frank Bushman dirigía un orfanato en Filadelfia. Tuvo un problema en ese orfanato con el equivalente, ahí la llamaban junta de custodio, de ahí también de los gringos tomamos el término custodio. ¿Custodio de qué es? De custodiar. Acá utilizamos más es como juntas directivas. Él era, dijéramos, como el director de ese orfanato y él tuvo una discusión o un problema con los que eran de la junta. Entonces se fue muy resentido y él se va a Inglaterra. En Inglaterra asiste a una asamblea religiosa en Keswick en el año de 1908 y escucha a una persona hablar en un compartir en donde curiosamente habló de sus defectos. Generalmente, ¿qué es lo que a mí me ha enseñado la sociedad? No hable de sus defectos, hermano, ¿cierto? Más bien ensalce esas cualidades que inclusive yo no tengo. Los defectos, esa porquería que yo tengo por dentro, hermano. Pero una persona lo hizo y ¿sabe qué ocurrió? Lo estremeció, lo impresionó profundamente. Y eso, después de esto, él empieza a generar un movimiento que tenía un gran denominador común. Y el denominador común era la conversión. ¿Conversión a qué? A un poder superior. No importaba la religión que alguien tuviera, sino que empezara a él experimentar esa conversión. Y era muy conocido ahí la confesión de pecados a otros. Esta organización con este nombre de grupos de Oxford estuvo hasta 1938. En 1938 cambió el nombre por rearmamiento moral. Después de la Segunda Guerra Mundial volvieron a cambiar el nombre, ya no me acuerdo. Esa organización continúa. Yo equivocadamente creí que esos habían terminado. No, ellos continúan actualmente. Inclusive un hijo de Mahatma Gandhi es de los directivos de esa organización, en donde trabajan mucho por la paz, por la unidad del mundo. Bueno, los grupos de Oxford era un movimiento espiritual y político basado fundamentalmente en creencias cristianas. Creencias cristianas. Y de acá fue donde nuestra comunidad tomó, porque para ellos era muy fuerte el concepto de un poder superior. De ahí lo tomó la comunidad de Alcohólicos Anónimos, el concepto de un poder superior como cada quien lo concibe. Hacían reuniones en casas de familia. Hay algo acá interesante, ellos no tenían templos. Las reuniones eran en casas de las personas que se iban vinculando a ese movimiento. Y las ideas fueron acogidas por la Universidad de Oxford y otras universidades. El corazón del programa radicaba en 4 cosas que ellos lo llamaban los absolutos, que eran honestidad absoluta, desinterés absoluto, pureza absoluta y amor absoluto. Esa parte no lo tomó Alcohólicos Anónimos. Qué bueno que no lo haya tomado. Porque si lo hubiera tomado, a mí me quedaría grande, muy grande el problema. Ser honesto, infinitamente honesto, hermano. ¿No? Entonces eso podría hacer que yo desde un comienzo dijera, no hermano, eso me queda grande, entonces no trabajo nada. Bueno. De los grupos de Oxford hay unas cosas que tomamos y están plasmados no exactamente con esta redacción, pero están en nuestros 12 pasos. ¿Qué tomó entonces la comunidad de Alcohólicos Anónimos? La derrota y la impotencia. Entre otras cosas, eso de la derrota también, no es que se lo hayan inventado los grupos de Oxford, lo que pasa es que ellos hacían mucho énfasis. Si ustedes miran, hay un libro que yo, siendo franco, hasta hace poco me lo empecé a leer, que se llama Las Confesiones de San Agustín. Ese es un tipo tremendo. Yo tenía un concepto equivocado de él. Había escuchado que para él en el siglo III ese había dado un giro completamente a la iglesia basado en sus creencias de la cultura griega. Y resulta que yo estaba equivocado. El tipo fue como yo, borracho, parrandero, jugador. Y a eso hay que agregarle. El hombre fue ladrón, pero el tipo lo hacía por diversión. Se metían con unos amigos, unos cultivos, robaban unos productos, pero no era para venderlos.
por el hecho de robar. Y llega después a ser semejante personaje. Él hace mucho énfasis en la derrota y la impotencia. Derrotarme, hermano, ante ese poder superior. Habla de la confección de los defectos, la restitución, ayudar a otros en forma desinteresada, rezar y pedir ayuda para predicar esos preceptos. Bueno, hay otra parte que nuestra comunidad tomó del que se ha llamado en nuestra literatura el libro bueno. El libro bueno lo llaman en nuestra literatura a la Biblia, la Sagrada Biblia. Y ahí sí tomaron, yo no sé si a ustedes les ha llamado la atención, a mí sí. Dice nuestra literatura que en los comienzos de los grupos leían con mucha frecuencia y repetían lo siguiente: el Sermón del Monte, la Epístola de Santiago y la Carta a los Corintios. Sí. Perdóneme, Sí. una preguntita. Sí. ¿El Sermón del Monte es el mismo Sermón de la Montaña escrito por William James? No. El Sermón del Monte, hay varios libros sobre el Sermón del Monte, pero efectivamente es sobre el mismo tema, las bienaventuranzas. Lo que pasa es que ha sido sacado como libro, el Sermón del Monte. Yo tengo como dos versiones diferentes, en donde lo que hacen es tomar las bienaventuranzas y lo desarrollan. Entonces, Gracias. el Sermón del Monte son las bienaventuranzas. Inclusive tengo acá anotadas las que dice la Biblia, porque no me las sé de memoria. ¿De cuáles habla como bienaventuranzas? Mire, compañeros, pero yo les dejo la inquietud y ahorita voy a decir por qué yo creo que lo repetían tanto. ¿Por qué lo leían tanto en los? Es que no lo leían una vez. Miren, las bienaventuranzas hablan de los pobres de espíritus. Y cuando digo pobres es que está diciendo bienaventurados los pobres de espíritu. Habla de los que lloran, de los mansos de corazón, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los misericordiosos, de los limpios de corazón, de los pacificadores, de los que padecen persecución a causa de sus creencias. Ahorita trato lo que yo creo a qué se debe lo de la repetición. Fuera de eso hablaban de la Epístola de Santiago. La Epístola de Santiago trae varios temas, pero hay uno que para mí es el más importante de todos. En la Epístola de Santiago, él habla de la fe sin obras está muerta. Mire, y eso para mí ha sido importantísimo en esta comunidad, porque esta comunidad yo comprendí que a mí no me bastaba, si era buen practicante de la religión en la que yo estoy, orar y meditar. Ay, qué tal, qué bueno que yo me metiera encerrado en un convento, hermano. No, ore y medite todo el día. Alguien podría decir, es que eso es una irresponsabilidad. Y yo comparto eso, hermano. Yo no puedo dejar a la familia, es que me voy, hermano, a orar y meditar. No, yo tengo una responsabilidad. Eso lo llaman en Oriente el misticismo positivo, en donde yo puedo orar y meditar, pero es que a mí me toca trabajar, hermano. Me toca producir. Ese lo llaman el misticismo positivo. Y finalmente la carta a los Corintios. ¿Qué hablaba en esa carta a los Corintios? Sobre la acción de gracias. Mire, mucha parte de nuestra literatura habla de la gratitud. De la gratitud, hermano. Mire, yo voy a ser franco con ustedes. Yo cuando me levanto y me acuerdo, yo le doy gracias a mi poder superior de lo siguiente. Primero, agradezco profundamente, hermano, que estoy bien de salud. Segundo, que hoy tengo con qué comer, hermano. Yo llego ahora a la casa y mi señora me va a ofrecer una comida. Y tercero, que tengo donde poner la cabeza, hermano, para descansar. Todo lo demás, hermano, eso es por la gracia de ese poder superior. Todo lo demás, hermano, es una bendición. Y eso me lo sugiere a mí. ¿Por qué? Porque yo duré años y años y años, hermano, todo criticando, enfocado en lo negativo, hermano. Y créanme que yo sé que eso sirve, compañeros. Porque es que es muy complicado en el caso mío, 17 años bebiendo, hermano, ejercitando eso. La crítica, forma destructiva. Cuando yo tenía resentimiento con algún personaje, los borrachines que estaban conmigo, ¿qué hacían? Alimentar el resentimiento. Oiga, fulano, y que me cae mal, hermano, ese gran doble tetra. Y los borrachines que estaban conmigo, ¿qué hacían? Usted tiene toda la razón, hermano. No, incrementar esa ira. Nadie me habló que yo era el que me perjudicaba, compañeros. Acá me invitan, hermano, agradezca, hermano.
desaparece. Y ahora viene esto. ¿Por qué yo considero esto no está en la literatura? Que ellos repetían tanto esto. Les voy a dar una pista. Una persona que llegó por movilidad al grupo que yo asisto, hace como un año, el hombre es un médico, traumatólogo, es el jefe del departamento de traumatología de la Fundación Santa Fe, se llama Álvaro. Y estando en alguna reunión, o terminó la reunión, nos pusimos a hablar, ¿qué hubo, mano, qué más? Llega y me dice, oye, Enrique, yo he notado que ese programa de ustedes es de repetición. ¿Cómo así? Fíjese que yo a veces metido en la rutina de la comunidad y una persona que viene de afuera me dice, la repetición. ¿Sabe qué me hizo caer en cuenta, compañero? Que él tiene toda la razón. Y a mí me sirve la repetición. ¿Por qué? ¿Yo qué hago en el día? Lo que tengo acá. Lo que pienso. ¿Cierto? Si yo no voy a reunión, no tengo acá el programa de Alcohólicos Anónimos. Si no tengo acá el programa de Alcohólicos Anónimos, no lo aplico. Si no lo aplico, de pronto me emberraco, hermano, el primer trago, es que yo soy así. A no ser que yo tenga acá el programa. Por el hecho de venir a una reunión, ustedes, los compartires, me están a mí recordando el programa, o sea que es un programa de repetición. Por eso yo considero que ellos leían tanto esto, hermano. Por eso le metieron tanto a nuestro programa la fe sin obras, hermano. Métale acción. Yo no puedo quedarme, estoy sin trabajo, acostado todo el día, ay Dios, ayúdame. Hermanito, dice, pase hojas de vida, hermano, muévase. Yo lo ayudo, hermano, pero usted tiene que dar el 100% de lo que le corresponde. Bueno, hay algo interesante también sobre la meditación, la oración y la meditación. Les quiero dejar una inquietud. Ya se me está acabando el tiempo. Y es... No, yo 50, estoy prometiendo. Bueno, mire, hay un proverbio alemán que a mí me ha gustado mucho y que en mi concepto esto aplica a la comunidad de alcohólicos anónimos. Que dice, ora como si ningún esfuerzo te pudiera ayudar. Y esfuérzate como si ninguna oración te pudiera ayudar. O sea que las dos van cogidas de la mano. Sobre la meditación y la oración, es que la ciencia ha avanzado mucho en esto, compañeros. Yo creía que esos que meditaban por allá, unos monjes, me perdonan la palabra, las mujeres eran unos huevones. Un tipo por aquí es que un hombre, un poco de huevones, me perdonan, pero es que eso era lo que yo pensaba. Sentados ahí, que horas, hermano, callados. Eso es una estupidez, ¿no? Sin embargo, el programa me sugiere que ore y medite, hermano. Y ahí está, el que no crea, mire el paso 11. En esencia, yo he interpretado que la meditación, mediante la oración, yo le pido a ese poder superior. Pero, mediante la meditación, yo escucho. En un comienzo en nuestra comunidad se hacía mucho énfasis a esto. Qué lástima que se haya perdido, lo llamaban momentos de silencio. En donde yo pueda bajarle la intensidad. Es que la mente mía es una ametralladora, hermano. ¿Sí? En donde yo pueda tener momentos para mí. Se le baja la intensidad a esta ametralladora, compañeros. Pero entonces hay algo interesante de eso. La ciencia a partir del año 1960, por favor no me crean, yo les dejo la inquietud, consulten en Google. A partir del año 1960 la ciencia empezó como a cuestionar o a investigar más sobre el estrés. Ese es un problema que tenemos la humanidad, la mayoría de las personas. ¿Por qué se caracteriza el estrés? Aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, mayor ritmo de la respiración, desmejora del sistema inmunológico. O sea que si yo vivo estresado, más rápidamente adquiero una enfermedad. Desmejora el sistema inmunológico. Este señor que se llama Herbert Benson, en ese año 1960, acá está la hoja de vida, médico de la Universidad de Harvard, bueno, él inició unas investigaciones sobre eso. Autor de varios libros, pero hay algo interesante que él planteó, y él tomó una teoría de un señor que se llamó Walter Hess, Nobel de Medicina, por unos estudios que había hecho en 1940 del hipotálamo. El hipotálamo es una parte del cerebro. Los estudios de ese señor decían que a un gato, acá parece es un tigre, pero es un gato, le colocaban cierta corriente en el cerebro y ante cierta intensidad se ponía agresivo.
y ante otra frecuencia, entonces era calmado. Herbert Benson le dio unos nombres. A esto, cuando se pone agresivo, comportamientos agresivos, lo llamó respuesta de lucha. Y a esto, respuesta de relajación. Un sistema para yo calmarme. Y miren lo que él dice. Esto lo dice un médico. Vuelvo y repito, el que quiera consultar, entre y por favor consulte. Este planteó lo siguiente, pero con estudios, con investigación. Esto no es echando carreta. Él considera echarle la culpa a los demás de todo lo que me ha ocurrido en la vida. Y la segunda, que me sigan lacerando. Pobrecito yo, hermano. Pobrecito yo. Y no salgo de ese sitio. Y no salgo de ese sitio. A no ser, hermano, que yo empiece a ver qué es lo que me lleva al paso segundo. ¿Qué me lleva a mí al paso segundo? En el caso mío, asistir a reuniones. Resulta que yo pongo una tajadita de ponqué en esta reunión, pero cada uno de ustedes pone otra tajada. Desde el punto de vista espiritual, ¿sabe cuál es la gran ventaja? Que no se puede desde el punto de vista material, que yo puedo coger todo el ponqué para mí. Los cambios, compañeros, que yo he podido tener en mi vida, no es por mis pensamientos prodigiosos, no, al contrario, hermano, por eso yo fracasé. Son por los compartires de ustedes. Esos compartires de otros compañeros, alguien comparte y dice, oye, hermano, yo no había caído en cuenta que a mí me pasa lo mismo que él dice. O sea que es una forma de mirar esta botella. Yo la veía así como un rectángulo, de pronto alguien la mira de abajo y la ves como un círculo. A eso, por eso entonces, si yo empiezo a ver eso, que los demás me generan inquietudes, voy entrando en el paso 2. Eso quiere decir que mi forma de pensar no es buena, mano. Hay una enfermedad, hay una obsesión en la forma de ver la vida. Y así sucesivamente, compañeros, les agradezco mucho. Les dejo esa inquietud a las personas que, vuelvo y repito, que estén conociendo este programa. Miren, les garantizo que este programa sirve. A mí me ha servido. Miren, yo no lo voy a decir porque, vuelvo y repito, esto no se debe a mí. Por ahí hay un eslogan que dice solo por la gracia de Dios. Yo llevo 30 años, desde que entré a una reunión como esta algún día. Y por la gracia de ese poder superior, yo no me he emborrachado, compañeros. Que me falta mucho crecimiento, claro, hermano. Mucho, mucho, mucho. Pero les garantizo que esto sirve. Les garantizo que esto sirve, compañeros. Muchas gracias. Gracias. En nombre del grupo, perdón, compañero Roberto, en nombre del grupo comité, muchas gracias, compañero Enrique, en nombre, usted sabe, que es de la comunidad. Muchísimas gracias, Dios le pague. Si algún compañero tiene alguna inquietud, por favor. Es que a mí me gusta ser un poquito aprovechado. Yo he estado hace mucho tiempo bregando a conseguirme. Claro que soy un nulo para la tecnología, pero he estado mucho tiempo bregando a conseguirme las experiencias religiosas de William James y no las he podido conseguir. ¿Usted tiene alguna noción sobre eso? Sí, cuando se termine la reunión yo le doy el teléfono. Pero no traje la gente. Yo tengo el teléfono de un compañero que está yendo a grupos de Fusagasugá y él le puede facilitar el teléfono. Si quiere yo le doy una... Diego, él se Yo llama le doy Diego. una copia. Diego. Sí, Claro, Roberto. él. Yo le doy una copia. Y ahí hay otra pregunta. ¿Quién puede hacer? Más que una pregunta, es que una frase de la literatura que me causaba una gran impresión está en el doctor Bob y los buenos veteranos. Es que un recién llegado le pregunta a los que van viendo los temas, dice, ¿qué es eso de lo primero? El doctor Bob le dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás te llegará por allá. Y la textual de un evangelio. Lo que pasa es que a mí me enseñaron que el reino de Dios y su justicia era después de la muerte, y aquí me enseñaron que es acá, y que tengo que construirlo acá. Entonces a mí me pasa mucho ese texto bíblico sacado exactamente del evangelio. Compañero Herbert, ¿quién puede? Compañero, es parte de la meditación, que es la visualización. Lo que pasa es que hay ciertas técnicas
meditar. En esencia, la meditar es fijar la atención en una sola cosa a la vez. Por eso es que uno dice, está meditando, ¿verdad? Pero lo que se busca es fijar la atención, porque al fijar la atención, bajar la intensidad de la mente. Entonces, una de las técnicas es mirando algo, por ejemplo, una vela. Manteniendo la mirada y mirando la vela fijamente. Esa se llama visualización, para bajar la intensidad de la mente. Gracias, compañero. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún